Bueno, pues estamos de vuelta en Rincón Deportivo con Juan Martínez, que se queda con nosotros. Vamos a seguir hablando un poquito de nuestro Linares Deportivo y luego posteriormente, bueno, pues vamos a repasar un poquito la época en la que él estaba, pues un poquito más involucrado en el club. Nos va a contar cosas y recuerdos que él tiene de esas épocas y de esas etapas. Le preguntábamos antes a Antonio que qué le parecía el momento deportivo del equipo. No sé cuál es tu opinión. La clasificación lo dice todo, o sea que no hay, no hay posibilidad de duda, o sea, el equipo está espléndido y bueno, pues dentro de ese esplendor y demás, pues bueno, pues de vez en cuando, pues obviamente, pues hay algunos minutos bueno, no se puede jugar 90 minutos apabullando a todos los contrarios porque al final también juegan los contrarios, ¿no? Pero hombre, si está ahí arriba con 7 puntos sobre el segundo, será por algo. O sea, y obviamente yo creo que este año, además del 11 de salida, hay una calidad en el banco 11 de recambio o 10 de en la recambio. grada que es muy importante, ¿no? Porque fíjate que en el centro del campo se lesionó Vicente y tanto Lara como Rodri, cualquiera de los que sale, lo hace maravillosamente, ¿no? O sea, que está muy caro jugar ahí en algunos puestos, ¿no? Porque en otros estamos un poquito más cojitos, por ejemplo, en banda izquierda, ¿no? Si en Pero, banda izquierda, ¿dónde más gente tenemos? ¿banda izquierda? ¿Banda izquierda en la defensa o en el centro? No, en el centro, Ah, en el en el centro, sí, centro en el para centro arriba. sí. Porque en defensa tenemos lateral izquierdo hasta lo que tú quieras más. Ya, pero no, nos falta, yo me refiero al extremo Sí, izquierda, sí. ¿no? Porque si te das Sí, cuenta hay que con el poner ahí a esquema, Gami, que quizás no sea su sitio. efectivamente, y luego ya se vuelve a las segundas partes al centro, cuando entra Garrido, o entra esa banda, quizá pues la utilizamos menos que la derecha, que tenemos un cañón en la banda derecha, Que ¿no? mañana no estará. Obviamente. Ah, bueno, Corpas sí, mañana falta Corpas, Pero tenemos a Cañoncito, creo yo. pero bueno, no creo que eso me afectará en la medida de que Corpas está en un momento muy bueno de forma, pero que Linares tiene banquillo, tiene hasta grada, vamos. Es que tú ves la grada los domingos, que además nos pilla juntos ahí arriba, y ves lo que hay en la grada y dices, joder, es que hay mucho fondo de armario en el Linares, ¿no? Entonces, eso es importante para una competición que es larga, ¿no? Comentaba yo que mañana no tenemos al Cañón, a Corpa, pero sí que tenemos al Cañoncito, a Garrido, que a priori es el recambio natural, pero no descartemos a Javi Quesada para ese sitio, para ese puesto, ¿eh? Hombre, Javi es un futbolista que a mí personalmente me gusta, ¿no? O incluso Garrido en la izquierda, Gami en la derecha. Pero bueno, yo me refiero a la entrada en el 11. Perdona que te haya Sí, interrumpido. pero Garrido, tiene Javi Quesada. tanto Quesada, tienes a Manu Castillo, que podría perfectamente entrar también ahí. Pasa que con Castillo hay un pequeño problema, y es que viene de lesión. De hecho, entrenar solo entrenó ayer, No, eso no lo viernes. sabía. Se ha estado recuperando, por eso te informo. Es decir, que Y sí que va a participar con el filial para ir cogiendo minutos. por eso te digo que hay mucho recambio, ¿no? Y Javi estando bien, si Javi físicamente está bien, Javi es un futbolista que puede aportar muchísimo porque tiene un buen desplazamiento de balón, un gran tiro a puerta y tiene cosas positivas que puede ir sumando, ¿no? Pero bueno, es que hay muchísimo futbolista que puede jugar en este equipo, o sea, que es que realmente este año nos hemos permitido el lujo hasta de que Chico, nuestro gran capitán, descanse hasta una jornada, o sea, que eso era inviable pensarlo hace un año, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es verdad que hay repuesto, hay recambio y eso nos tiene que llevar a llegar en mejores condiciones de las que llegamos físicamente el año pasado, sobre todo algunos futbolistas, ¿no? Que yo entiendo que en la segunda vuelta pues hay que quizá pues mimarles más en cuanto a los tiempos de minuto, como puede ser Rafa Payán y demás, que bueno, pues atesoran muchísima calidad, pero bueno, los años son los años y si lo dosificamos, pues llegarán mucho mejor a esa fase decisiva de lo que llegó el año pasado, que llegaron muy algunos justito. muy justitos, ¿no? Entonces, eso nos debe dar ese margen de puntos que nos llevemos en la primera vuelta, más el fondo de armario, no tiene que dar esa dosificación de equipo para llegar en condiciones óptimas a ese partido decisivo, ¿no? Porque al final nosotros lo que tenemos que ganar es el último. ¿Cómo ves tú el tema del 9, Juan? Porque todo el mundo apoya mucho a Juan, pero ya en las últimas semanas
se ve a gente nerviosa, a pesar de que el otro día consiguió marcar frente al Loja, a su equipo, pero ya se va viendo a la gente nerviosa, ¿no? Como con la paciencia un poquito justa, ¿no? Y yo creo que Juanfran va a explotar, porque es que tiene cualidades. Es que Juanfran, si el año pasado metía goles, tiene que meterlos este año. O sea, también es verdad que es difícil jugar de 9 en Linares, por muchas circunstancias, ¿no? Porque, hombre, la presión de Linarejos es la presión de Linarejos, para lo bueno y para lo malo, y luego nuestro sistema de juego es el que es, y el que nos está dando los resultados, pero es un sistema donde el 9 trabaja mucho, o sea, que es que el 9 está continuamente cayendo a banda izquierda, a banda derecha, trabajando. Si con el trabajo que hace encima metiese 2 goles todos los domingos, pues no estaría aquí, o sea, francamente, o sea, no es el 9 que se queda en su sitio, que juega de espaldas y punto, y juega en un perímetro X, no, es un 9 que lo mismo lo tienes en banda izquierda volcado, que lo tienes en banda derecha, que lo tienes bajando abajo a defender, o sea, que es que hace muchísimos kilómetros, trabaja muchísimo, y a lo mejor eso luego no te permite llegar tan fresco a esas ocasiones cuando las tienes en el sitio del 9, ¿no? Y hombre, para las pruebas me remito, o sea, Vitu no marcaba aquí el año pasado y en Martos está metiendo goles. Bueno, es un sistema donde el 9 trabaja muchísimo y donde luego está el listo de la clase, que si sabe aprovecharse del trabajo del 9, y lo tenemos al listo de la clase, pues está en el sitio y la mete para adentro, ¿vale? Entonces, el fútbol no es solamente lo que parece, sino que hay que leer detrás y ver por qué Rafa Payán hace muchos goles, pues, obviamente porque tiene calidad, si no, no estaríamos hablando del goleador que es, pero también hay un trabajo previo de equipo que le permite llegar más desahogado, ¿no? Entonces, a pesar de que Rafa también el domingo presionó muchísimo, trabajó muchísimo, pero sí es verdad que hay un trabajo de equipo que permite que algunos pues hagan más goles que otros, ¿no? Y yo creo que Juanfran al final terminará marcando. Bueno, si tú me dices que si necesitaríamos un 9 de otras características diferentes para esos relevos, esos cambios y tal, pues yo te diría que sí, francamente. O sea, yo creo que lo tenemos. Bueno, pues tenemos a Ángel, que es un 9 para correr, ¿vale? Pero el 9... El 9 nato. Para el área nato, no lo tenemos. Tú te refieres al killer ese dentro del área, ¿no? A ese matador dentro del área. Ese no son las características de Juanfran y no son las características de Búfalo, ¿no? De Angelito. Ángel con espacio, pues es muy rápido y luego es un futbolista joven que yo creo que tiene margen de mejora en cuanto a lo técnico, pero es un futbolista que necesita espacio, ¿no? Para jugar a la contra, para jugar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese killer de área, pues a lo mejor pues es lo que nos puede faltar, ese elemento, ¿no? Pero bueno, también podríamos hablar que nos falta un extremo izquierdo, aunque tengamos a Garrido, pero bueno, el míster tiene sus elementos, los está moviendo y bueno, pues nada que objetar, ¿no? Se puede estar de acuerdo. Yo el domingo, incluso yo te lo comenté, me extrañó muchísimo el cambio del 9 por meter un centrocampista más, que al final no nos dio más posesión y tal, pero lo que decía Antonio, son decisiones que tiene que tomar Torres, que es el que lleva el equipo, y hombre, si llevándole 7 puntos al segundo cuestionamos al entrenador, pues manda huevos, vamos, o sea que es que le llevamos 7 puntos al malagueño, que tenemos un muy buen equipo, sí, pero es que el malagueño no lo tiene peor. De todas formas, ¿crees que el nivel de los rivales este año es más bajo? Sí, bueno, era el trasfondo de la pregunta. Pero ¿crees que el nivel es el mismo que el del año pasado? Porque yo tengo la sensación de que ni el Loja es el mismo, ni el Vélez es el mismo, ni el malagueño es el mismo, y eso no le resta mérito al Linares Deportivo, porque si el Linares Deportivo estuviese al mismo nivel o inferior que el año pasado, pues a lo mejor estaba primero, pero con un puntito de ventaja, o estaba segundo, pero no, es que yo pienso que el Linares está un escalón por encima y el resto está en un escalón por debajo. Yo creo que sí, que el Loja no es el mismo equipo, el malagueño al final es un filial que puede cambiar y tal, pero tiene que llegar a lo que está llegando, que ya llega a Loja y gana 0-3, o sea, ir con 10. O sea, pues es un equipo hecho para lo que está hecho. Por cierto, Juan, no he visto al Vélez. Disculpa que te interrumpa. 0-3 con 10 y a algunos medios de comunicación se les ocurre criticar que el árbitro de ese partido era de Linares. Pero si le han expulsado a uno al malagueño, te vas a quejar encima.
En No, fin. hombre, yo creo que el malagueño tuvo un mal arranque, pero bueno, también tenía muchos nombres nuevos, muchos cambios y al final tiene que estar ahí arriba sin duda alguna, ¿no? No he visto al Vélez, que es el que tengo ganas de ver, a ver, porque me han dicho que es un buen equipo también, ¿no? Lo va a ver muy pronto. Sí, sí, Dentro de 2 semanas, creo. claro. Entonces, quizás sí, el Linares está a ese escalón, pero vamos, yo no descartaría al malagueño, que debe estar al nivel nuestro. O sea, lo que pasa es que nosotros arrancamos desde un principio muy bien y el otro pues arrancó peor, ¿no? También que le ganamos en su casa el primer partido que marcó esa salida fulgurante del equipo, ¿no? Y bueno, yo creo que todo el colchón que está cogiendo el equipo pues nos vendrá bien para esa segunda vuelta, sobre todo porque es importante, el quedar primero te da muchas más oportunidades y más chances, ¿no? Pero yo creo que al equipo no le puedes pedir más, o sea, al final lo que le estamos pidiendo al equipo que vaya primero, encima en 12 jornadas 13, no es que va primero, sino que le saca 7 al segundo, que es el malagueño, que no está un escalón por debajo, yo creo que no, ¿vale? Y luego pues han habido equipos, el Martos yo creo que tiene más equipo que el año pasado, por ejemplo. El Mancha Real es un equipo que me extraña, que esté en la situación que está, yo creo que tiene que tener algún mar de fondo en algún sitio. Yo creo que el Mancha Real necesita una renovación. Y es el problema, que lleva... sí, este año se le ha ido Valenciano, recuperan a Javi Cañada en el centro del campo, pero yo creo que tiene demasiados jugadores veteranos, ¿no? Y los equipos se tienen que actualizar, ¿no? Esto es como los ordenadores. Y yo creo que ese es el problema quizás del Mancha Real, que tiene una base sólida, pero quizá necesite un par de cambios, futbolistas de 30 años fuera y chavales de 20 y pico. Pienso yo que es lo que le pueda estar pasando al Bueno, Mancha Real. hasta ahí, Que también hasta... es extraño hasta lo del Villacarrillo, ¿eh? No, Que ahora parece que está levantando el yo te vuelo. digo la verdad, yo ahí discreparía algo, porque nosotros tenemos unos pocos, y si tú ves el partido del domingo, vamos, si me dice a mí que ese chico mete la cabeza, los codos, lo que haga falta, se pelea, llega, mete el gol y tal, y chico juvenil no es. Sí, pero tiene ahí una mezcla muy La Virgen, interesante tío. de chavales como, y repito, chavales, porque están hechos chavales como Chico, Rafa Payán, Higinio, y luego tienes pues a los Bauti, a Jonathan Rosales, a Lara, a Corpa. Pues yo creo Tienes que una mezcla ahí de veteranía y juventud muy interesante, pero yo creo que el Mancha Real tiene... demasiada veteranía. Yo debo de pensar, no sé si me equivocaré o no, de que tiene que tener algún problema dentro de... O sea, hablo del vestuario, tiene que haber algo porque no es normal que esté donde está. O sea, Bueno, eso... eso es mi opinión, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. debe de haber algo, por eso te he dicho, algún mar de fondo, alguna historia, porque no es normal que esté donde está. Pero por lo demás, el grupo, yo creo que sí, que puede haber bajado un escalón el grupo de tercera, pero hay equipos que están en un escalón por encima, como yo el Martos es un equipo que se ha reforzado muy bien, que es un equipo que va a ser muy difícil en su casa de ganarle. Y bueno, pues me queda que ver el Vélez y poco más, ¿no? Pero que han venido equipos que han jugado bien al fútbol, o sea, dentro de sus posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que el Linares efectivamente pues tiene ese escalón más, tiene fondo de armario, porque hay equipos que están justitos, que tienen 11 justo, luego ya no hay recambios, y luego ya vienen lesiones, expulsiones y demás. Pero eso no le quita mérito a la campaña que está haciendo el Linares, o sea, Ninguno. chapó de 10. Y hombre, pues tú puedes discutir, yo con Torres discuto muchas veces de fútbol, ¿no? Porque digo, oye, este cambio tal, y luego me lo explica y lo entiendo, ¿no? Pero vamos, que cuestionar al equipo, cuestionar a alguien del equipo en estos momentos, vamos, no se le puede ocurrir a nadie, vamos, con dos dedos de frente, porque el equipo está donde está, con 7 puntos, está jugando al fútbol, está haciendo su trabajo, y luego pues dirigido por ese cuerpo técnico que tenemos, o sea, que ahora mismo yo francamente, que siga la cosa como va. Por cierto, dime solo sí o no, porque no podemos dar nombres todavía, pero lancé la pregunta la semana pasada y quiero saber si tú estás al tanto. ¿Qué equipo del grupo noveno de la tercera división, que no es de la provincia de Jaén, va a recibir denuncias, al menos una, de futbolistas en el mes de diciembre y a través de la AFE? ¿Sabes qué equipo es? No me digas el nombre, dime sí o no. No. No es de la provincia de Jaén. Bueno, pues hay un equipo que va a tener problemas en diciembre porque va a recibir denuncias por parte de la AFE y no son deudas de esta temporada ni de la pasada, de temporadas anteriores, y ahora les va a llegar la denuncia
en diciembre. No, pero me lo puedo imaginar. Y cuando sea oficial, cuando esa denuncia esté presentada, pues estaremos encantados de decir qué equipo es. Hasta la fecha no se puede decir, no podemos decirlo. Yo creo que incluso por motivos legales no se puede, pero en el momento en el que todo esté presentado, y si tenemos suerte, lo mismo presentamos hasta la denuncia. Lo mismo hasta tenemos aquí la denuncia y decimos, señores, es oficial, este club está denunciado por tal futbolista de la temporada tal, etcétera, etcétera. La confirmación la vamos a tener, las pruebas lo vamos a intentar. Y además va a estar bien decirlo, por cierto. Para terminar con lo deportivo y repasar un poquito la historia, mañana tenemos un partido en Los Molinos y, ya que ha salido el tema del malagueño, el malagueño visita a los Villares. Partido complicado para el malagueño porque los Villares en casa está fuerte, creo que ya le ha robado puntos a rivales de la parte de arriba, creo que Loja, Vélez, tal. ¿Cómo ves la jornada de mañana, del domingo? Donde, por cierto, hay que recordarlo, partido del Linares Deportivo en Los Molinos a las 5 de la tarde, con la presencia de Televisión Linares, lógicamente. La jornada de mañana es una jornada propicia para intentar pues, meter algún puntito más en ese colchón, ¿no? Obviamente no podemos ir confiados, jugamos en casa del último, pero en el fútbol no hay matemáticas, no son exactas, entonces tienes que ir a hacer tu trabajo como siempre, porque si no lo haces, aquí te gana cualquiera y te roba la cartera, ¿no? Pero vamos, en principio es una jornada propicia para que se den algunos resultados que nos permitan pues, meter algún punto más en el colchón del que tenemos hasta ahora, ¿no? Porque los Villares va a ser un campo complicado para el malagueño, entiendo yo, campo reducido, césped artificial, se va a jugar mucho fútbol directo. Esa jornada puede ser muy propicia para que nosotros podamos coger algo de puntos sobre el malagueño. Sobre el Loja, Juan Casa, no lo sé, pero tampoco me preocupa en este caso. O sea, que yo... Los rivales que ahora mismo me pueden preocupar son Malagueño y Vélez para luchar por ese primer puesto. A mí el que me preocupa es el Linares Deportivo, porque con 7 puntos de ventaja, ganando, lo que hagan los demás, a mí sí, no, te quiero decir que los que me preocupan en el sentido que podrían estar ahí discutiéndonos ese liderato, pues sería Malagueño y Vélez, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Pero bueno, puede ser una jornada más propicia para poder meter un poquito más de puntos en ese colchón y bueno, pues nos vamos acercando al final de la primera vuelta y tú imagínate una primera vuelta que acabase con 8 o 9 puntos de diferencia, pues sería espectacular, ¿no? O sea, no creo que en los últimos años esa diferencia se haya dado en el grupo noveno de tercera división, ¿no? Bueno, pues nuestro invitado de hoy, Juan Martínez, no solo es hoy tertuliano de Rincón Deportivo, sino que además en otras épocas pasadas, en otros años anteriores, Linares Club de Fútbol, Club Deportivo Linares, bueno, pues ha ocupado cargos de responsabilidad. Fue vicepresidente del club, fue presidente de la Junta Gestora en un momento delicado. Fuiste una persona importante dentro del fútbol y fuiste uno de los motores, ¿no? En su momento del fútbol linarense. ¿Qué experiencia y qué recuerdos tienes de aquella época, tanto positivos como negativos? Importante, no. Fue uno más porque hubo muchísima gente que ha trabajado en este club. Bueno, yo recuerdo... Pues, hubo muchísima gente importante. Desde la familia Gámez, Ricardo y compañía, pasando por los Brazales... recuerdo a Emilio Soriano Quero, que era el secretario del Linares Club de Fútbol, a ese grandísimo presidente que tuvo el Linares y que, hombre, para los aficionados que hemos vivido, que sabemos del Linares, no ha pasado desapercibido, pero en cierto medio del fútbol, pues sí, pero el Linares tuvo un grandísimo presidente en tercera y segunda B, que fue don Gabriel Visiedo Mena, que tuve la grandísima suerte y el honor de estar con él en su junta directiva y que era un hombre de 10, o sea, espectacular como presidente, como amante del fútbol, amante del Linares y él me inculcó muchísimo de ese amor hacia el Linares, ¿no? Y bueno, pues después vinieron otras épocas distintas, el Club Deportivo Linares, cuando
aquella gestora ascendimos en Albolote a tercera y demás, luego vino Antonio, o sea, pero yo si alguien en el fútbol en Linares me ha marcado y me ha llegado hasta dentro y me ha inculcado ese amor hacia los colores azulios ha sido don Gabriel Visito. ¿El mejor momento y el peor momento que has vivido dentro de la entidad? El mejor momento han sido muchos, pero quizá bueno, uno de los más alegres fue el ascenso al Albolote, obviamente, porque lo viví desde dentro, el de Huelva. Luego momentos tristes. Ha habido la última época del Club Deportivo Linares, el Estadio Insular fue un momento jodido, de mucha impotencia, ¿no? Porque joder, ahí teníamos que ganar, ¿no? Y hombre, yo, con todos mis respetos, esa época teníamos futbolistas impresionantes, como puede ser Dani Bauza, Sierra en su mejor momento, Cidoncha, Chico, teníamos un equipazo, ¿vale? Y bueno, pues teníamos un entrenador que era, creo que un buen entrenador para una liga regular, pero no tan bueno para fase de ascenso, ¿no? Y entonces en Las Palmas pues sí fue una gran decepción porque metimos el equipo atrás, coño, teníamos que ganar, ¿qué más da perder 1-0 que 2, que 3 en Las Palmas si lo que tienes es que ganar, ¿no? Y joder, no llega a la puerta hasta esa segunda vuelta, hasta esa segunda parte y luego los 4 o 5 minutos que se comió el árbitro, bueno, pasó al contrario que el Córdoba, ¿vale? O sea, yo el día que ascendió el Córdoba en Las Palmas, o sea, pues no tenía cohetes en casa. O sea, hombre, el Córdoba es un equipo que me cae simpático. Ese día no estábamos para tirar cohetes, Juan, porque fue el mismo día que se collamos. Exacto. Pero el alegrón de ver subir al Córdoba, y sobre todo en ese campo insular, Pío Pío. Pío Pío, de la misma manera, invadieron el campo que nos lo invadieron a nosotros, pero ahí hubo un árbitro, amigo mío, es que el de negro es el que tiene que dirigir el cotarro. Y en aquella ocasión, sí, nos faltarían 2 goles, era diferente, pero coño, quedaban 5 o 6 minutos, cojones, con el descuento, y aquello se cortó, y la verdad, un partido muy raro, porque cuando llevas muchos años viendo fútbol, has jugado al fútbol, te gusta el fútbol, tú ves el arbitraje que nos colocaron aquí en casa, el primer partido, la expulsión de Romerito con el otro, tal, y dices, joder, tío, cuánto pesan algunos equipos, ¿eh? Y claro, cuando yo llego al palco donde nos metieron allí, porque fuimos pocos, y la verdad es que menos mal que nos metieron en un palco de arriba, si no nos matan, porque era impresionante, y veo el nombre del palco y digo, coño, pues si este es vicepresidente de la Federación Española, y tenía su palco allí con su nombre en Las Palmas, ¿no? Pues esos son los malos momentos del fútbol, ¿no? Cuando dices, coño, no se puede mostrar, pero joder, me huele mal, no es normal, ¿no? Si tuviésemos sentado aquí, yo no sé si Jorge estuvo en ese partido en Las Palmas, no fuiste tú, pero Antonio Robles sí que estuvo. Si lo tuviésemos aquí sentado, probablemente en sus años de narración, probablemente también contaría como uno de los peores momentos el partido de Las Palmas, porque él me ha contado muchas veces, porque claro, cuando vamos a ver los partidos de Linares Deportivo, 2 horas o 3 horas de coche, para arriba, para abajo, tal, dan para hablar mucho, ¿no? Y muchas veces ha contado la experiencia de tener que salir del estadio insular y tener que decirle al mister, métenos en el autobús que nos matan. Bueno, y salir en el autobús del Linares, del Club Deportivo Linares, escoltado por la policía, porque los mataban. Bueno, todo lo que era de Linares allí era... Pero yo te voy a seguir contando. Antonio, estuvimos juntos en ese partido. Además, nos fuimos un día antes, y estuvimos juntos en Las Palmas. Y bueno, pasamos el fin de semana juntos, Antonio y yo. Que creo que estaba un ex entrenador del Club Deportivo Linares con vosotros también en aquella ocasión. Sí, también. Y sí es verdad que la salida del Insular, hombre, yo te puedo decir que nosotros salimos 3 horas o 2 horas y pico después de terminar el partido, los aficionados, y tuvimos que llamar al alcalde, a Juan Fernández, que tiene ahí un primo, que es de Vilches, el hijo de su tío, que es un tío encantador, que tiene negocio en Las Palmas, y tuvo que venir al estadio con una furgoneta por nosotros, ¿eh? Porque el estadio estaba donde Cristo perdió el gorro, no había taxis, no había nada, y la verdad es que daba miedo, ¿eh? O sea, daba pánico el salir de allí, ¿vale? Y joder, este hombre
Se lo agradeceremos toda la vida a Juan Fernández, el actual alcalde, y a su primo, que vinieron a recoger a los aficionados en una furgoneta de este hombre. He hecho dos o tres viajes. Y nos llevo ya a la pizzería que tienen en Las Palmas a cenar tranquilamente antes de irnos, porque tampoco teníamos muchas ganas de nada, pues fue un palo, ¿no? Y después de ese partido, que es donde más cerca lo tuvimos, después pues vinieron dos palos más, ¿no? El Ferrol y el Zamora y demás, pero yo creo que ahí pecamos de poco ambiciosos, ¿no? Porque teníamos plantilla, bueno, para reventar. De hecho, gente que no jugaba en ese equipo, que estaba en la grada, como Carlos Caballero, pues ya sabemos dónde está. Diamé no servía para Diamé jugar era en segunda vez. futbolista que no valía para segunda vez y lo fichó Felipe Millambre viéndolo entrenar. Jugador revelación de segunda, jugador revelación de la Premier League al año siguiente. Pero bueno, doctores tiene la iglesia, ¿no? O sea, hay gente que yo siempre dije bueno, que si tú quieres salvar un equipo y jugar a guardar nada y guardar la ropa muy atrás, muy arropadito, con poca salida y tal, y estás jugando el salvar un equipo en una categoría, pues el entrenador puede valer. Para ascender, desde luego, aquí demostró que no. Y yo creo que al final el tiempo te da razón, ¿no? Porque eso es una cosa que podemos discutir, incluso con algunos amigos que actualmente siguen siendo futbolistas del Linares, pero yo creo que a lo mejor no dio la talla en los momentos claves, ¿no? Y hombre, pues al final... muy seguidor, por cierto, de Linares Deportivo, y mañana que el Linares juega en Almería, no descarto que nos lo encontremos allí, porque cuando el Linares juega en tierra almeriense, él por motivos familiares se suele desplazar allí, y por ejemplo en el Alquián estuvo viendo al equipo y hablaba maravillas. Que una cosa es eso, lo que estamos hablando, que yo entiendo que es un entrenador que para una línea regular bien tal, pero que en los momentos claves quizá pecó de ser muy conservador, de poca ambición con los elementos y lo que había. Otra cosa es Pedro Badajoz como persona, no tengo el gusto de conocerlo como persona, puede ser maravilloso, estupendo y puede querer al Linares. Estamos hablando del aspecto técnico, ¿no? Sí. O de lo que yo pienso, porque habrá otros que piensen lo contrario, ¿no? Pero yo, para mí, era excesivamente conservador con la plantilla que tenía, porque aquí había gente que jugaba al fútbol tela, y un rato, aquí había un equipo... Eso es impresionante, vamos. O sea, la plantilla que había en esa categoría era tremendo y había futbolistas. Ese Dani Bauzas, eso era un mago del balón. Eso daba gusto ver jugar al fútbol, a futbolistas. Y todos esos futbolistas se han quedado marcados por Linares porque es ya... yo te voy a dar mi opinión personal, que probablemente a muchos no les guste, pero... hay futbolistas como es el caso de Cidoncha, Dani Bouza, que de vez en cuando vas paseando por la ciudad y te los encuentras, ¿no? Cidoncha, bueno, es un amante del fútbol, actualmente entrenador del Baeza, club de fútbol, pero es fácil verlo en Linarejos viendo al Linares, ¿no? A Dani Bouza, pues creo que tiene incluso un piso por aquí, es fácil verlo. Pero luego sí que es verdad que son 2 o 3 nada más, quizá me como alguno, ¿no? Pero luego sí que yo tengo la sensación de que en este último playoff han empezado a resurgir exfutbolistas del Linares Deportivo, del Club Deportivo Linares, que no han dicho esta boca es mía durante toda la temporada, igual que no están diciendo nada esta temporada, y empezaron a resurgir de las cenizas y todos estaban en redes sociales, íbamos Linares, íbamos no sé qué, sí, porque al final pero durante la temporada nadie, y luego vinieron a ponerse en primera línea. Bueno, pero eso también es normal, ¿no? Porque cada uno está en su sitio, en sus menesteres, y cuando realmente hay la posibilidad de dar un saltito más, pues es de agradecer que también pasen por aquí, porque vino Castillo, vino el otro lateral, el morenito... No, si yo, que vengan no lo critico, es más, todo lo contrario, ahí demuestran que tienen un sentimiento hacia el Linares, pero en redes sociales, etcétera, demuéstralo todo el año, no lo demuestres solo en el playoff. Bueno, pero son circunstancias, pero vamos, yo entiendo que... Yo creo que algunos incluso buscando el fichaje. Que Cidoncha, por ejemplo, es un futbolista que no vamos a descubrir aquí. Cidoncha irreprochable porque está siempre. La trayectoria de Cidoncha en el fútbol es de 10, de chapó, ¿no? Y aquí, hombre, aquí tuvimos la suerte y la mala suerte de verlo en su último año de futbolista, ¿no? Ya no con las facultades físicas, porque ha sido un pedazo de central de libre, o sea, que son futbolistas de categoría, ¿no? Y aquí, bueno, pues se quedó marcado él y Chico con esos penaltis al larguero. Eso tiene que marcar un futbolista. Coño, una tanda de penaltis, un campo lleno, tal.
Y yo creo que Cirocha, cuando tomó incluso la decisión de venir, vino del Jaén al Linares, o sea, que sí, que habría dinero, todo lo que tú quieras, pero dar ese paso de venir de Jaén a Linares viviendo en la provincia y tal, chico, es un paso importante, ¿no? O sea que francamente yo, vamos, me imagino el futbolista del Linares y a mí me costaría sangre, sudor y lágrimas dar el paso al revés, ¿no? O sea que... Pues yo, Cidoncha, por ejemplo, es una persona que me gusta leerla en redes sociales durante todo el año, porque está pendiente del Linares todo el año, pero es que para mí la pega es que hubo muchísimos futbolistas que solo se pronunciaron y solo se acordaron del Linares en playoff. Y para mí, pues me parece maravilloso, porque también es verdad que hay 8.000 aficionados que fueron solo al partido en el playoff, es cierto, ¿vale? Pero, no sé, Sí, pero quizá el decir, escucha, que estoy aquí, que os acordáis de mí, ¿no? Pero, coño, porque es que, Juan, yo tengo la sensación de que algunos incluso buscaban el fichaje. Con todo mi respeto, yo creo que hubo futbolistas que estás hablando de uno en particular, ¿no? De uno o dos. Que juega en el lateral... Por ejemplo. Izquierdo, ¿no? Sí, ya sé a quién estás dirigiendo. Pero bueno, sí, pues sí. eso francamente... Además, por cierto, ese futbolista se le hizo una campaña espectacular. Yo no sé cómo no terminó en el Linares porque se le ha hecho una campaña... Hombre, pues no terminó en el Linares porque en el Linares, pues porque es lo que hemos dicho antes, había Torres, 4 o 5 en el mismo ficha sitio. Torres y ficha nuestro... Alberto. Alberto, no te iba a decir, nuestro lagarto favorito, ¿no? Perdón, Alberto. Ficha Alberto. Eso lo toma bien. Que son dos cracks de esto. Y claro, y obviamente saben lo que hacen y las ideas creo que las tienen muy claras y de hecho han construido no solamente un Linares de ahora, sino, si nos damos cuenta, con lo que se ha hecho por detrás del primer equipo, estamos construyendo un Linares de futuro, ¿no? Y hombre, yo creo que son dos cracks muy identificados con el club y que francamente les deseo que estén muchos años en este club, ¿vale? O sea, tanto el uno como el otro. Torres es nuestro entrenador, el que empezó su etapa de entrenador en nuestro club, y Alberto es un tío que me parece que vive el fútbol apasionadamente. Y Alberto, te puedo decir porque es un currante, tú sabes que yo tengo buena relación con él, se siente orgulloso de ser lagarto, con mayúscula, normal, con mayúscula, lagarto con mayúscula, pero se siente también muy orgulloso de estar donde está. Y él lo dice en Linares, que se siente orgulloso de ser de donde es y estar donde está, y en Jaén reconoce sentirse orgulloso de ser de donde es y estar donde está. Es que no puede renunciar Sí, el DNI no lo puede cambiar. Hombre, eso está ni muy quiere claro, cambiarlo o sea... porque él es de allí y eso no hay quien lo cambie ni quiere cambiarlo y es fabuloso. Pero luego él tiene un trabajo y mientras sea profesional, y yo creo que bajo mi punto de vista lo está haciendo. Que podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo con algunas decisiones, con tal y cual. Para mí es un gran profesional, es un trabajador de esto, le gusta esto, es un amante de esto, es un amante del fútbol base. Y te voy a decir más, lleva un año aquí, no llega. Cuando lleve 3 o 4, pues a lo mejor... Lleva 6 meses. A lo mejor estará todavía más a gusto, le correrá un poquito más de plomo por las venas. Si al final esta ciudad te engancha, yo vine para 6 meses hace 30 años y yo soy minero auténtico, vamos, o sea que llevo 30 años en Linares, pero me considero linarense por los 4 costados, ¿no? Yo creo que este año él lo ha tenido muy complicado, sobre todo en el tema de cantera, porque primer año y él ha tenido que hacer una apuesta importante porque hay 2 equipos que están obligados a ascender, que es el filial y el juvenil. Y él ha traído futbolistas importantes a la categoría más baja del fútbol senior y del fútbol juvenil. Y ha tenido que hacer un esfuerzo para traer a esos futbolistas. Pero es que él ya está pensando en el año que viene. Y él dice, necesitamos ascender. Y él dice, como estos 2 equipos asciendan, el año que viene pegamos un pelotazo. Y lo voy a soltar como dato. El Real Jaén B está muy mal este año en Andaluza, tiene un punto nada más. El año que viene puede haber un derbi, si el Linares Deportivo B consiguiese el ascenso, muy probablemente puede haber un derbi en la segunda andaluza, lo que era la regional preferente, Real Jaén B, Linares Deportivo B. Juveniles, puede haber también algo interesante. Y en segunda división B, Dios quiera, ya ni hablamos lo que puede haber ahí. Segunda vez, ojalá. Es que Yo no quiero en 2 años puedes, en un año puedes igualar todas las categorías del equipo.
referente, representativo, como quieran llamarlo en algunos sitios de la provincia. No, como lo quiera llamar el presidente de Diputación, que además últimamente es muy propenso en las redes sociales de Linares, dándonos la buena los lunes y demás. Gracias. Pero, hombre, después de lo bien que lo hemos tratado con la Copa pero Diputación. Nosotros no queremos tantos consejos ni tanta leche. Un poquito más de pasta. Queremos dinero como los demás, ¿vale? Efectivamente. O sea que... Para acabar, que nos quedamos sin tiempo, sí. ¿Os habéis planteado alguna vez todas esas personas que en su momento formasteis parte del Linares Club de Fútbol, del Club Deportivo Linares, directivos, jugadores, tal, ¿os habéis planteado alguna vez reuniros todos? Bueno, pues sería bonito, por ejemplo, estas Navidades o tal, ¿no? Hacer una especie de... Es que yo antes estaba hablando y decía, madre mía, si yo aquí en vez de tener este plató con todas las comodidades del mundo, pero chiquitito, si yo tuviera aquí el Pósito, yo me gustaría juntar a toda esa gente. A mí me gustaría llegar al Pósito, por ejemplo, y juntar a toda esa gente y decir, bueno, señores, vamos a hacer una mesa redonda, vamos a hablar del fútbol de Linares, con toda esa gente. De ahí pueden salir maravillas. Sí, no, tomo nota. O sea, la idea es buena y, hombre, no sería mal dentro del club pues hacer reuniones de este tipo, trimestrales, cuatrimestrales, como queramos llamar. No, pero si yo ya pienso, yo ya barriendo para casa, yo ya pienso en mi programa. tampoco complicado de ejecutar, ¿no? Pero sí, porque hay mucha gente vinculada al Linares, gente que está fuera, en Granada, como puede ser Ordóñez, que de vez en cuando lo vemos jugando al pádel en el club. Cristóbal, que ya dejó el fútbol, pero que está vinculadísimo al fútbol. Y que yo tengo que reconocer, y que me disculpen, pues yo llevo poquitos años en Linares, tengo que reconocer que a la inmensa mayoría ni siquiera los conozco. Hombre, me gustaría conocerlos. Es que es gente que ha marcado una época en el Linares, o sea, esa época, por ejemplo, que ascendimos en Alborote y demás. Yo ahí utilizaba chupete todavía. Pero es que encima es que la época venía de mucho más atrás. Ahí sigues teniendo pues a gente que jugó en el primer equipo, como puede ser Mateo. Es que hay tantísima gente. El equipo de veteranos que se juntan todas las semanas para jugar, ¿eh? Claro, estos sí se juntan. Visiedo, Mateo, demás, Samaniego. Hombre, el gran Carles, porque mucha gente joven... Los jueves creo que es cuando se juntan. Mucha gente joven ha visto jugar a nuestro Frank Carles y al hermano, obviamente, que es un gran futbolista, pero no vieron jugar, no tuvieron la suerte que tuvimos algunos de ver jugar a Carles padre, ¿no? El otro día Papá Lupito... Es que era la hostia. El otro día Papá Lupito me decía, de los mejores futbolistas y que más han sentido la camiseta que he visto yo a lo largo de los años, era Carles padre. Tenía mucho, me vaya a perdonar la expresión en el plató, tenía mucho huevo. Eso era increíble, eso de ese amor propio en el campo, levantaba partidos, era tremendo. Y lo mismo era ahí, que luego si te tenía que decir algo como directivo, te lo decía a la cara, porque tenía huevos para todo, ¿no? Pero eso ha sido un pedazo de futbolista de los pies a la cabeza, ¿no? Y yo creo que no tuvo la suerte de llegar más alto en el fútbol, pues no sé, por circunstancias del fútbol, porque lo tenía todo. Tenía técnica, tenía visión de fútbol, era una máquina, y luego esos cojones que tenía era mucho carne. Juan, nos quedamos sin tiempo, tenemos para hacer 2 horas de programa, pero no podemos, nos quedamos sin tiempo. Muy bien. Agradecerte que hayas estado aquí, junto con Antonio, que ha estado en la primera parte. Ha sido un placer hablar de todo contigo, ya te digo, tendríamos para otra hora y para hacer ese especial que te he planteado. Vamos a estudiarlo porque creo que estaría muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, José. Gracias. Señores y señores, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles, por cierto, el fútbol sala ya ha empezado, juega el equipo seño a las 4:30. No sin antes recordarle que mañana a las 5 de la tarde juega nuestro Linares Deportivo y allí estará como no Televisión Linares. Me voy que me he quedado sin tiempo. Buenas tardes.